día de Pentecostés. Todo eso, ¿verdad? Vamos a tratar de ver si este mensaje lo puede incluir. ¿Ok? Esta expresión todos la conocen. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Danos el pan nuestro de cada día. Entonces, esta expresión aparece en nuestra Biblia en Mateo 6:11. ¿Quieren por favor ir a su Biblia? ¿Quieren leerlo por favor? Es el momento en que el Señor, ¿verdad? El Mesías Yeshua está enseñando a sus discípulos, y de una forma particular. No es que los discípulos no supieran orar, porque había el Shulchan Aruch, es decir, el libro de las oraciones, si no me equivoco, y ahí estaban, ¿verdad?, muchísimas oraciones redactadas. Y si no estaban en ese tiempo ya editado el libro, puede ser posterior, al menos sí había un conocimiento de la oración. Pero lo que se llama aquí el Padre Nuestro en el occidente, allá en la Tierra Santa, pues bueno, no estaba construido como tal, sino que es una suma, es un resumen, perdón, no una suma, es un resumen de un sinnúmero de oraciones, ¿de acuerdo? Es un resumen perfecto, es un resumen muy concreto, muy específico de una serie de oraciones extensas. Entonces los discípulos, ¿verdad?, quieren saber cómo orar. Y el Señor les dice: mas vosotros oraréis así: Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y aquí el Señor incluye esta expresión que dice: danos el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Hoy quisiera hacer un poquito de historia en relación a esta expresión de el pan nuestro de cada día, para que pensemos en la manera que Dios piensa y veamos qué bueno es el Señor y cuánto significado tiene el pan, ¿verdad?, para nosotros, pero no el pan cotidiano, ¿ok? Porque creo que la intención del Señor no iba simplemente en que le pidamos a Dios el pan nuestro de cada día, y ahorita lo vamos a descubrir, sino que nuestro corazón anhelara algo más allá, ¿no?, que está encerrado en este símbolo del pan, o en esa figura del pan, ¿ok? Entonces, la mayoría de las personas, pues, comúnmente al recitar la oración, o como se dice, ¿verdad?, al rezar el Padre Nuestro y al pedirle el pan de cada día, pues aún puede suceder, no digo que sea así, pero puede suceder que no sepa lo que está pidiendo. Es que Jesús dijo, ¿verdad?, ¿por qué se afanan en cada día? ¿Por qué se afanan en cada día? Basta cada día su afán. ¿No saben que ustedes son más valiosos que los lirios del campo y que las aves del cielo, y que Dios las sostiene? Pues cuánto más a vosotros. Entonces, por esto quiero decir, hermanos, que la intención del Señor no era que le pidiésemos el pan que de por sí Él ya nos va a dar. Amén. Él nos va a sustentar. Entonces vamos a iniciar con toda la confianza y toda la seguridad de saber que nuestro Padre Celestial no nos va a dejar sin el alimento, ¿ok? Que esto es algo fundamental. Como Dios no nos deja sin oxígeno, o como Dios, ¿verdad?, no quita el sol de momento, porque si quitara un segundo la luz del sol, todo se extingue en este planeta. Y sin embargo, cada día Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y hace llover y envía la lluvia sobre buenos y malos. Dios sostiene la creación, y Él da el alimento que nosotros necesitamos, porque Él no se va a olvidar de nosotros. Diga conmigo: Él no se va a olvidar jamás de mí. Él me va a sostener. Amén. Ok. Ahora, la palabra de Dios dice también, hermanos, que cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o nosotros deseamos, ¿sí o no? Bueno,
pues exactamente esto es lo que la expresión encierra dentro de sí misma, ¿sí? Que nosotros podemos decirle, Señor, danos el pan nuestro de cada día, pero Dios está pensando no solo en darnos el alimento, sino está pensando en darnos algo más grande. Y eso, hermanos, es lo que hay que valorar. Amén. Eso es lo que hay que apreciar. Y cada vez que recordemos esta frase, oremos en esta manera, pensemos en lo que Dios quiso darnos de una forma más abundante de lo que nosotros podemos pedir. Amén. Perfecto. Entonces vamos a hacer un poquito de historia en relación a esta expresión y vamos a pensar. Hay que explicar o hay que aclarar un poquito el sentido de algunas palabras. Como nos ha ocurrido y como nosotros, ¿verdad?, al estudiar la Biblia nos hemos dado cuenta. En primer lugar, hermanos, existe una palabra que está en el texto que ahora, ¿verdad?, en las nuevas versiones ya no se emplea mucho, por eso lo voy a explicar para que nos demos cuenta en dónde está este asunto del pan nuestro de cada día. Bueno, hay una palabra que aparece en algunas traducciones de la Biblia como Gomer. ¿Alguna vez lo leyeron? ¿Sí? ¿Alguna vez vieron que dice el Gomer? Ok, bueno, en la Torá o en la ley de Moisés aparece esa palabra y esa palabra es la transliteración. Quiere decir que del hebreo a la traducción al griego se cometió un pequeñísimo detalle de traducción y que fue darle las acentuaciones en la primera letra cuando la expresión es Omer. La expresión correcta es Omer, ¿ok? Cuando leas Gomer en la Torá se está refiriendo al Omer, ¿ok? Entonces ahorita explicamos qué es el Omer, porque ahí va a cobrar un poco más de sentido muchas cosas. Bueno, ya una vez equilibrado o entendido que cuando la lectura de la escritura en alguna versión aparece como Gomer, se refiere al Omer, ¿ok? Y a ver qué más puedo decir. Y el Omer ahora en muchas traducciones modernas se tradujo como la gavilla. ¿Cómo se tradujo? Como la gavilla, de acuerdo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto la Biblia? Esta expresión es no necesariamente el grano de trigo, sino, como dice ahí en la pantalla, la ración diaria que ya pesada específicamente son 4.5 kilos de grano de trigo. Esos 4.5 kilos son los que pues en cualquier amanecer, digamos un domingo por la mañana, encuentras a un hombre en el campo, de pronto llega una mujer corriendo y ve a un, como dice la Biblia, como dice el Evangelio, vio un jornalero o como un campesino, ¿no? Y preguntó así corriendo, oiga, ¿qué pasó aquí? Cuando de pronto esa persona le empieza a hablar y se da cuenta de quién es. Bueno, luego me entenderán, a veces no logro explicarlo todo, pero lo voy a volver a decir otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en las mañanas? ¿Qué se hacía en la fiesta de los panes sin levadura? Que también es un sinónimo de la fiesta de Pascua y que está, ¿verdad?, obviamente entrelazado con la fiesta de las semanas, en donde se va contando cada día el Gomer, o sea, se va llevando la cuenta del Omer, ¿sí? Es decir, se sale al campo y se toman 4.5 kilos que no lo pesan en el momento, sino lo estiman lo más exacto posible en el campo, ¿verdad? Lo van segando, lo toman y se lo llevan al sacerdote y entonces lo presenta y el sacerdote toma esa porción, la mece delante de Dios, ¿verdad? Porque estas gavillas son la primicia, ¿ok? Lo primeritito que se está cosechando, que 3 meses después ya se va a tener una cosecha, es los primeros frutos. ¿Están escuchando? ¿Ok? Estamos hablando el lenguaje de la escritura, ¿sí? De las fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias hasta Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? El 50º día. Y ahora sabemos que ¿por qué llegamos a Pentecostés?
porque empezamos a hacer la cuenta. Hoy es el primer día del Omer, ya corregido, ¿verdad? En lugar de Gomer es Omer, y que en la Biblia sale como la gavilla, ¿ok? Que es la ración diaria de 4.5 kilogramos, a la cual se le llamaba el pan de cada día. A esta porción se le llamaba el pan de cada día, y tuvo dos usos en la Torah. Así, ahora sí vamos a ver la Biblia, por favor. Abran Éxodo capítulo 16, verso 12 al verso 18. ¿Sí están allí? Ok, ahora sí, vamos a ver. Vamos a leer con calma, porque tenemos todo el tiempo del mundo para descubrir este precioso secreto que está en la Escritura. Éxodo 12, del verso 12, dice la palabra de Dios. No, perdón, Éxodo 16, qué bueno que me corrige, está bien. Dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarchada sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer. ¿Dice así en su Biblia? Un gomer dice, ¿verdad? Ok, ya hicimos la corrección, que se refiere al omer, ok, por cabeza, o sea, por persona. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Amén. Es hasta el 18. Sí, dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Esto es el maná, ¿ok? Recuerden que el omer es la medida de lo que se recoge. Entonces, hermanos, eran 4.5 kilos los que cada persona, fuera un adulto, fuera un niño, cuando Dios envía el maná, ellos salen a recoger el maná. Y a esto, a este alimento que Jehová les dio, le conocemos como maná, pero significa, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es esto? Fíjense que es esta pregunta que el pueblo de Israel se hace, es muy interesante por la razón. Primero, volvamos un poco atrás. ¿Por qué Dios le dio el maná? ¿Por qué Dios les dio el pan del cielo a ellos? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, que es este pan que Jehová les da, que Dios les da, viene a causa de las murmuraciones, ¿cierto o no? ¿Sí? A causa de las quejas de Israel. Ellos están pidiendo a Dios que les provea, que les dé, pero están pidiendo mal, ¿sí o no? El motivo del pedir el pan del cielo: danos el pan nuestro de cada día, es como una queja, como un reclamo, como decíamos al principio. Parecería como si ellos creyeran que Dios se iba a olvidar de ellos, ¿verdad? Parecería como si ellos pensaban: Jehová nos trajo al desierto para que muramos. Pero en Dios no hay absolutamente nada malo, ¿de acuerdo? Dios no hay nada malo. Sin embargo, la Biblia dice que lo tentaron 10 veces. Y en esta ocasión ellos murmuraban y estaban incrédulos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios les envía este pan, el maná, esta hojuelita. Ellos comen el maná, y sin embargo, al comer el maná, dicen: ¿qué es esto? No entendemos. Y así ha transcurrido la historia por mucho tiempo, hasta el tiempo del Mesías Yeshua, cuando todavía, ¿verdad?,
reconocían que Jehová había mandado el maná del cielo, pero seguían con la duda de qué significa esto, qué es esto, hasta que viene el Señor y les explica cuál es el asunto de pedir el pan diario de cada día y cuál debe ser ahora nuestro asunto al pedir a Jehová, al pedir a Dios el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Que no seamos, hermanos, hago una pausa y digo, que no seamos nosotros como el pueblo de Israel, que no nos quejemos de Dios, con Dios, o que pensemos que Él se va a olvidar de nosotros y que Él nos va a abandonar a nuestra suerte o a la situación en que estemos en medio de la prueba, en medio del desierto, porque entonces no haremos bien. Amén. Creo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Vamos a ver en Números 11, vamos a avanzar un poquito, Números 11 del 1 al 6. Dice la Biblia: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extendió, y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Vamos un pasito más adelante, porque ya a la petición de ellos del alimento, ahora ellos dicen: ya estamos hartos del maná, ya nos chocamos de maná, ahora queremos carne. Ajá. Y miren, hermanos, cómo ellos expresan de esa manera del maná, y no han entendido la intención de Dios, ¿verdad? No han comprendido la intención de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios les envía las codornices. Tuvieron el maná que descendió, el maná que Dios les dio a comer, ¿sí o no? Era un milagro maravilloso. Todos se podían saciar, ninguno quedaba con hambre, se saciaban, pero no lo podían guardar, dice la Biblia, porque si lo querían guardar, el maná lo querían guardar para el otro día, se agusanaba, se echaba a perder, ya no les servía. Así que ellos tenían que comer la ración que podían comer hasta saciarse. Fíjense, hermanos, cómo Dios, al establecer el Omer, les está diciendo: yo les voy a dar más en abundantemente de lo que pueden pensar o de lo que quieren, ¿sí? Sea un niño el que tomara del maná, tomaba la misma medida que un adulto, ¿de acuerdo? A nadie le hacía falta absolutamente nada. Dios fue bueno con ellos, pero la intención de Dios no estaba solamente en alimentarlos para la vida natural, para la vida cotidiana. La intención de Dios está y ha estado por mucho tiempo en la vida eterna. Amén, amén. Dios ha querido y quiere sostener a su pueblo, no para esta vida terrenal, sino para una vida eterna. Y la pregunta que ellos hicieron, ¿qué significa en esto?, no fue entendida hasta que tuvo que venir el verdadero pan que viene del cielo. Vamos a Levítico 23, avancemos un poquito más. Levítico 23, verso 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Hermanos, aquí es ahora donde aparece la palabra gavilla en lugar de Omer, ¿sí? Aquí el Omer no se empleó, sino el traductor empleó la expresión de gavilla, que no quiere decir que era la varita, sino era, haga de cuenta que esto era, ¿no? Esto era: traerá
el Homer, o sea, el ramo de lo traerá. Ahí se está refiriendo al Homer. Y aquí nos está hablando acerca de contar los días presentando ese racimo de trigo. Seguimos en la lectura. Es más, dice, ¿verdad? Traerá una gavilla, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofreciereis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová, somas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ok, miren, aquí está el pasaje de lo que mencionamos y de lo que, gracias al Señor, ¿verdad? En la reunión anterior llevamos a cabo la fiesta de la Pascua, y entonces, ¿verdad? Comenzamos la cuenta del Homer, ¿ok? Y ahora, como dice la Escritura, 7 semanas, y el día siguiente, el día de Pentecostés, ¿ok? O Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta que viene. Y mientras llegamos allí, ¿qué se hace según la palabra de Dios? Se va contando, ¿ok? Únicamente se va contando ahora, pero antiguamente lo que hacían era llevar una ofrenda al sacerdote, y el sacerdote cada día la mecía, y ellos iban, ¿verdad? En los 7 días de los panes sin levadura, iban comiendo los panes sin levadura, y posteriormente seguían el conteo de ¿qué? Del pan nuestro de cada día. Y estaban el pan nuestro de cada día, y el pan nuestro de cada día, y el pan nuestro de cada día. Entonces, hermanos amados, pues la palabra de Dios es incuestionable. La palabra de Dios debe ser obedecida, y la palabra de Dios debe ser comprendida. Amén. Porque bueno, como todos sabemos, hay enormes bendiciones en todo este asunto. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora sí al siguiente punto, que creo que también a todos nosotros nos gustaría mucho conocer, o nos gustaría mucho saber, y es esta la respuesta. Ya tienen ustedes la respuesta a lo que Dios, cuando dio el maná, el pueblo de Israel dijo: ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Más bien, ¿qué significa esto? Y como decíamos hace un momento, Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o deseamos, porque Dios no piensa en términos terrenales, Dios piensa en términos eternos, ¿de acuerdo? Y muchas experiencias de tu vida están conectadas con esto, ¿sí? Y es tan fundamental que ya nosotros lleguemos a entender el propósito de Dios, de que Él no está pensando en cuestiones de esta vida pasajera. Él está pensando en términos de la vida eterna. Por eso es que, ¿verdad? Cuando una persona que no conoce al Señor, que no es salva, que no tiene al Mesías, vive una vida terrenal placentera, parece como si todo estuviera bien, pero realmente en los términos de Dios, su vida concluye allí. Pero al contraste de un hijo de Dios y una hija de Dios que padece, que sufre, que lucha, que tiene pruebas y adversidades, y en contraste con eso dicen: bueno, ¿por qué a los cristianos les va tan mal? Si yo, que no temo a Dios, no guardo sus mandamientos, tengo la vida de lujo, y mira qué vida. Sí, pero en términos de vida terrenal, pero estos en términos de vida eterna. Porque estos, ¿verdad? A pesar de lo que vivan aquí, hay una vida eterna de bendición en la presencia de Dios. Y esa es la intención de Dios. Entonces, vamos a leer el Evangelio en Juan capítulo 6, y vamos a ver cómo Jesús le da el sentido. Yo soy el pan que vino del cielo. Yo soy el verdadero pan. ¿Están ahí?
Amén. Vamos a darle lectura. Vamos a ver si me estoy dando a entender. Podemos leer algunos versículos antes. Dice la escritura, bueno, ya vieron, desde el primer versículo dice que Jesús alimentó a los 5,000, ¿verdad? Un milagro maravilloso. Ok. Y aún les dijo, recoged lo que quedó. Después, en el verso 25, vamos a ver, leamos para contextualizar. Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, yo veo el mismo principio, ¿no? Desde que Dios dio el maná, se los dio en abundancia y se saciaron, ¿ok? Y ahora las multitudes buscan al Señor y con verdad, dice el maestro, vienes porque quieres de comer, porque me estás insistentemente, y no es que sea malo, ¿no? Pero es que hay que entender, me estás pidiendo el pan nuestro de cada día y no sabes que yo tengo un pan que es más grande, del cual si tú te dieras cuenta, te olvidarías de lo cotidiano para que entendieras lo eterno. Lo mismo sucede con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que le dice el Señor, si tú bebieres del agua que yo tengo que darte, no tendrías sed jamás. Y entonces la samaritana en Juan 4 le dice, dame de esa agua, ¿verdad? Y el Señor entonces le dice, yo soy el que puede saciar, el que te puede dar esa agua de vida eterna. Vean, hermanos, el lenguaje, y ahora vean cómo es la misma expresión para referirse al pan y el deseo del Señor de que nosotros no vivamos afanados, que nosotros no vivamos tan preocupados, porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos provee y que la intención de nuestro Padre Celestial está yendo más allá en términos de la vida eterna. Bueno, miren, vamos a seguir aquí, el verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Esto es cierto? Es cierto, ¿verdad? Están recordando, están conectando la historia, hermanos, del maná. Ellos saben que vino el pan y que lo comieron, pero hay algo que no han entendido, hay algo que no han visto, hay algo que no saben, y eso es lo que el Señor les quiere dar a entender. Jesús, verso 32, les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna. ¿Quién es el pan que descendió del cielo y da vida eterna? Yeshua, hermanos, porque los antiguos, nuestros padres, comieron maná y murieron. Dios les dio este pan, pero sin embargo ellos no entendieron, pero ahora Dios nos da el verdadero pan que viene del cielo y es Él. Él es el verdadero pan que viene del cielo. Esto es lo que hay que comprender, porque está en relación con la vida eterna. En otras palabras, Dios quiere darnos y nos ha dado por medio de Yeshua vida eterna. Amén. ¿Por qué hemos de estar preocupados? ¿Por qué hemos de estar afanados? ¿Por qué en lugar de pensar en pedir al Padre, Señor, dame el pan que me tengo que comer hoy, ¿por qué no decir, Señor, la vida eterna que tienes para mí es lo que anhelo, es lo que quiero, la vida eterna? Vamos a seguir leyendo. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna. Verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque no me habéis visto, no creéis,
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjense, hermanos, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaría en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha venido al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál es el pan? ¿De dónde vino? Yeshua no es humano, Él es divino. Porque los judíos decían: ¿pero que no es este el hijo de María? Es como cualquiera de nosotros, es como cualquiera. No, Él es el que vino del cielo, mi carne, el que descendió del cielo. Él es divino. No es como cualquiera, imposible. Por eso no lo entendían, ¿sí? Porque Él es, y está expresando claramente: y el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad? Y eso está refiriéndose al pacto que ha establecido, al pacto que ha establecido. Entonces, hermanos, miren, dice: yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no morirá jamás. En términos de vida eterna, ese es el sentir. Eso es lo que hay que comprender. Eso es lo que hay que tener en el pensamiento. Esa es la confianza que hay que tener en Cristo, que como Él resucitó, como primicias y como evidencia de que realmente Él era el Mesías y que el perdón de nuestros pecados fue aceptado por el Padre, así como Él resucitó, así nosotros resucitaremos, no para condenación, sino para vida eterna y para estar siempre con el Señor. Así que por eso, hermanos, vale demasiado la pena comer este pan. Amén. Vale la pena mucho pensar en decir: Señor, danos el pan nuestro de cada día. Señor, queremos este pan, y ese pan es Yeshua. Él es ese pan de vida eterna. Solamente Él puede darnos esa vida eterna. ¿Por qué no se ponen de pie? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Apláudale al Señor. Y completemos esta historia con lo que el Nuevo Testamento dice en la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5. Un episodio similar, ¿verdad? Porque la historia se vuelve a repetir. Cuando en Corinto, hermano, cuando en la iglesia de Corinto hay inmoralidad, o sea, el pueblo está viviendo en pecado. Hay personas que están viviendo incorrectamente, no están viviendo en la voluntad de Dios, no están haciendo los mandamientos de Dios, no están viviendo correctamente. Tanto es así que en este pasaje dice: esa circunstancia, ese problema no puede prevalecer en la iglesia. Esa persona tiene que estar expulsada de la iglesia. Entonces, yo se los voy a leer para que ustedes lo contextualicen y lo vean con claridad. Primera de Corintios 5, verso. Pongan atención un momentito más, ya casi voy a concluir.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y volvemos a entrar al lenguaje de las fiestas bíblicas. ¿Por qué? Tenemos la fiesta de los panes sin levadura, porque entendemos que la levadura representa el pecado. Y cuando hay un poquito de pecado en la vida de una persona, pues lo más lógico es que tienda a envolver toda su vida. No que sea una situación aislada, no que sea una situación privada, no que sea una situación ajena a la vida espiritual y que supongamos que todo marcha bien, porque el supuesto de la iglesia de Corintios era que no pasaba nada. Así que esa situación estaba prevaleciendo. Si imagínense, hermano, que el apóstol Pablo está diciendo que esa condición de pecado no podía permanecer en la iglesia, porque de pronto pues todos iban a empezar a pensar que sí se podía, porque es la tendencia natural del hombre. Cuando ve que Dios no juzga inmediatamente un pecado en una persona, piensa que entonces está permitido quebrantar el mandamiento porque nada va a pasar. Pero la realidad de todo es que Dios, por su gran misericordia, infinita misericordia, no ejecuta un juicio inmediato, porque si Dios hiciera juicio inmediato, ¿qué sería de nosotros? ¿No es cierto? Entonces es necesario que en la conciencia de la iglesia esté claro que ese es un problema. Y si tú te piensas una situación de un congregante, pues ahora imagina la situación, la condición de un ministro. Si a un miembro de una iglesia que está en esa condición no puede tolerarse y no puede aceptarse por la palabra de Dios, y no es que nosotros vayamos a ser más buenos que Dios, que digamos, ay pobrecito, pues es que hay que darle una oportunidad, hay que tolerarlo, etcétera. Recuerden esta frase: un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahora hay que aplicarlo a nosotros porque nos estamos comiendo la matzá. Entonces no podemos permitir que la levadura quede en nosotros. No podemos ser tan tolerantes con el pecado. El asunto es que el mundo sí es muy tolerante con el pecado. Y cuando no eres tolerante con el pecado, eres mal visto. Porque tú dices, ¿cómo es que la gente o el mundo, verdad? El amor y que aquí, que allá. Pero ustedes no. Pero es que no es un asunto nuestro, es un asunto de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, es una situación que no se puede tolerar como que la mayoría diga, ay, pues no pasa nada. No, hermano, en alguien tiene que caber la conciencia de que no se debe tolerar el pecado, que se tiene que corregir o que se tiene que, como dijo Pablo duramente, expúlselo de la congregación, ¿no? Pero es que es un pecado, era un problema genuino. No hablemos de las situaciones de cotidianas, hablemos de un problema real que podía empezar a provocar que de pronto otros matrimonios se desbarataran. Y entonces, hermano, hay una situación así media rara, ajena a la vida espiritual. Bueno, termino la lectura. Verso 7, 1 Corintios 5, 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Recuerde que la levadura simboliza el pecado, y hay dos tipos de levadura. Hay el hametz, que es la levadura que se forma después de 18 minutos de combinar la harina con el agua, ¿sí? Ok, pero está el sejor, que es la masa vieja o la levadura vieja, que ya lleva 2 días allí y que ya está completamente leudado. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice limpiaos de la vieja levadura, es una indicación clara de que hay que quitar los viejos pecados. O sea, las cosas que nosotros mismos ya de mucho tiempo ya hemos tolerado y que nosotros mismos las hemos permitido en nuestra vida. No hablemos de la vida de otro, la vieja levadura quizá de otro, sino el pecado que yo sé que es pecado y que ya lleva tiempísimo conmigo y que no lo he desechado. Pablo dice, limpiémonos de la vieja levadura. Tenemos que sacar todo eso de nuestra vida.
Ese es el mensaje, esa es la enseñanza de la fiesta de los panes sin levadura. Es de lo que hay que aprender. No solo se trata de una acción mecánica de no comer esto y comer aquello, sino que cambie nuestra vida. Concluyo, hermanos, ténganme paciencia, por favor. La mayoría de la gente, como decía el viernes, la mayoría de la gente ve las proyecciones de la película, el Via Crucis, y se golpea el pecho, y pasan estos días y no cambia. Hay gente que creo que es más sincera, porque ya ni siquiera esto observa, ¿no? Dice, pues de todas maneras es la misma cosa, y yo voy a divertirme, a pasearme, a vacacionar, etcétera, y no piensa en el Señor ni en la voluntad de Dios. Sin embargo, la gente a veces, ¿verdad?, supone que esta acción es lo que desea Dios, que sea como una especie de remordimiento el ver la película y la película y la película y la muerte de Cristo, ¿verdad?, y la crucifixión. Pero si la vida de la gente no está cambiando, entonces no tiene sentido. Recuerdo lo que les dije el viernes, hermanos, que creo que vino en el momento preciso. Cuando las mujeres vieron que Jesús iba en la cruz cargando el madero, ellas ¿qué hacían? Lloraban y se lamentaban por él. ¿Y qué dijo él? No lloréis por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente todavía al día de hoy? Ve la película, sí, pobrecito, pero la palabra de Jesús sigue siendo la misma. No lloréis por mí, llorad por vosotros mismos, por vuestra condición, por causa de vuestro pecado. Porque si verdaderamente, hermanos, nos sentimos conectados con el Señor en la cruz del Calvario, entonces nuestra vida tiene que empezar a cambiar. Esa va a ser la respuesta que el Señor espera de nosotros, que verdaderamente ya seamos la masa nueva, que seamos la masa limpia, que quitemos la levadura. Es más difícil que tener un momento de remordimiento, y eso es lo que el mundo hace y no le agrada al Señor. El Señor lo que desea es que haya un cambio, y cuando nosotros entramos en este caminar, que estamos pagando un precio por obedecer los mandamientos del Señor, y aunque el resto de la iglesia de Cristo no quiere saber sino vivir la tradición y la tradición y la tradición y lo mismo y no cambiar jamás, hermano, hay un precio que pagar por decidir, hermano, a dar el paso de obediencia. Pero yo creo verdaderamente, hermanos, que entonces es cuando Dios va a manifestar la diferencia entre lo que es ser nueva masa y ser de la vieja levadura. ¿Están aquí? Bueno, pues entonces concluyo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Cuál fiesta? Panes sin levadura, Pascua, primicias, Pentecostés, las fiestas de Dios, ¿sí? Porque, repito una vez más, como dije hace un momento, a la fiesta de panes sin levadura también se le llamaba Pascua, ¿ok? Es un sinónimo porque tiene un inicio del 14 al 21 del mes de Aviv. En ese mismo van los 7 días. Entonces, a expresarse de esa manera es el mensaje que nos está dando la Biblia. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cómo vamos nosotros a lograr vivir cotidianamente en comunión con el Señor? Así de sencillo, queridos hermanos, con sinceridad y con verdad, no declarándonos perfectos nosotros, ¿verdad?, sino reconociendo cada momento la verdad, y con toda sinceridad delante de la presencia de Dios. Y yo creo que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias porque estamos viviendo tiempos maravillosos. Te damos muchas gracias porque la iglesia Bethesda está, Señor Dios, avanzando. Porque, Señor, estamos abriendo el corazón, porque estamos anhelando comprender lo que está escrito en tu palabra. A diferencia de muchos años, Señor, en los que hubiéramos cometido este mismo error y hubiéramos hecho lo que acabamos de mencionar, de solamente pasar unos momentos de remordimiento y después volver a continuar una vida sin sentido,